Buenos días. Hoy también Dios permite este domingo tan precioso. Hoy vamos a escuchar la palabra de Dios, muy importante para nuestra vida cristiana. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Dios Padre, quien creó los cielos y la tierra, Santo misericordioso, nuestro Consolador, te damos las gracias por salvarnos y por hacernos hijos de Dios, por tu gran amor. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para que podamos reunir ante Dios y en Cristo. En este momento, nosotros estamos reunidos ante tu palabra. Bendice cada hermano que asisten aquí ante Dios. Enséñanos las palabras que necesitamos y ayúdanos a poder comprender tu buena voluntad, abriendo nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Guíanos con tus enseñanzas, haciéndonos crecer para dar abundantes frutos de tu agrado. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar Salmos capítulo 4, Salmos. Hoy vamos a aprender Salmos. Salmos capítulo 4, versículo 1 al 8. Todo capítulo 4, hoy vamos a estudiar. Salmos capítulo 4 entero vamos a aprender. Salmos capítulo 4, yo voy a leer. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración, hijos de los hombres. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad y no pequéis. Meditad en vosotros en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Sí. Salmos capítulo 4 hemos leído. Hoy vamos a aprender sobre sobre Salmos capítulo 4 entero. Salmos capítulo 4 es un salmo que compuso David, ¿sí? Compuso David cuando estaba en angustia y tenía la mayor dificultad en su vida, sí, mayor dificultad. Ante el capítulo 3 está escrito con un título pequeño, dice: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Sí. Absalón, su hijo. Absalón, que hijo de Dios, expulsó a David y tomó el trono. Y David se huyó descalzo. A lo mejor en ese momento David sería el momento
más doloroso y desgarrador en su vida. Sí, más doloroso. Entonces, Salmos capítulo 3, capítulo 4 tiene este contenido, tiene ese fondo. Aquí Salmos capítulo 3, 1 dice así, miremos en la pantalla, leamos juntos. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Esto también Salmo de David, rey David. David pensaba que en Israel, su país, en Israel, todos sus hombres estén en su lado. Sí, pensaba así. Pero mucha gente lucharon contra él y intentaron matar a él cuando Absalón se rebeló. Sí, este momento. Ellos parecían estar cerca de David, pero no fueron así, para nada. No fueron así. Son diferentes. La experiencia, ¿sí? Apariencia, disculpe, son diferentes. La apariencia y el corazón, los hombres de David estaban pensados de manera diferente por dentro, sí, diferente. Es muy aterrador. En ese momento, David se habría dado cuenta una cosa. No pudo confiar en nadie, que es el hombre, sí. No puedo confiar en nadie. David se huyó descalzo, por escapar de su hijo, tan miserable, ¿no? Y se dio cuenta de que la vida sea en vano, y nunca puede creer en la gente, sí, nunca puede creer. Por eso dijo así: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Por eso dijo así. David sabía que hay demasiados enemigos de él, demasiado. Nosotros también. Cuando nos dan las dificultades extremas, vemos y nos da cuenta la verdad. Aquí Salmos capítulo 3, versículo 2, también miremos en la pantalla, leamos juntos. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mire, David está huyéndose descalzo, sin zapatos. Era un rey, sí. Él es rey, pero sin zapatos. Tan miserable, ¿no? ¿Qué pensaba la gente viendo a David este momento? Ya terminó su época. Es imposible que regrese al palacio. Por eso dice, no hay para él salvación en Dios. Así pensaban las personas mirando a David. ¿Cómo era el corazón de David en ese momento? ¿Cómo era? Sería realmente frustrante. Estaría decepcionado y tendría miedo también. Su condición. En fin, habría deseado desesperadamente la ayuda de Dios. Entonces, la oración de David que le dio a Dios es Salmos capítulo 3 y 4, en medio de esa situación difícil. Es decir, se manifiesta la fe verdadera de Dios en estos capítulos, en la oración que le da a Dios cuando está más doloroso. Entonces, hoy vamos a aprender más detalladamente
capítulo 4, ¿sí? Desde versículo 1. ¿Ya? Salmos capítulo 4, versículo 1. Sería bueno buscar su Biblia. Hoy vamos a aprender esto. Salmos capítulo 4, versículo 1. ¿Se lo tienen? Leamos juntos. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Versículo 1. David está orando a Dios con todo su corazón, agarrando a Él en la situación más difícil, ¿no? Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. David se humilló, es miserable y él clamó a Dios sinceramente, todo su corazón. Y después dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Dice así. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. La significa de esa frase es que David tuvo muchas dificultades en el pasado. Aquí dice, cuando estaba en angustia, dice. Entonces, en el pasado también tuvo muchas dificultades. Pero aquí dice, tú me hiciste ensanchar. Esto es el resultado. Él ha experimentado. Cada vez que tenga las dificultades, Dios continuamente le ha dado la salida. Hasta ahora también. Le ha dado la salida. David está recordándose de su pasado y en el estado miserable. David está orando así. Cada vez que tenga un momento difícil y esté en alguna dificultad, Dios me hizo ensanchar, siempre me ha dado la salida, me ha dado la ayuda. Entonces, aquí dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. De nuevo, guíame otra vez al camino espacioso, porque estoy en la situación difícil. Ahora también, por favor. Así está orando. Cuando los salvos estén en una situación difícil, la experiencia de la vida, de la fe en el pasado es muy importante, sí, para nosotros también. Dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Su experiencia, ¿sí? En el pasado también estaba algunas dificultades, pero cada momento Dios le ha dado su ayuda. Cada momento le ha dado su salida también. Esto es principio de Dios. Esto también carácter de Dios y su corazón. Es la verdad, indudablemente. Después de ser ungido, ¿sí? Después de ungido, David tenía muchas dificultades, pero Dios le guardaba y guiaba siempre, siempre. Mirando su vida a través de la Biblia, podemos entender esto. Él no se lo olvidó jamás. Primera de Samuel 16:13 dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. A través de Samuel, Dios ungió a David. David fue un hombre escogido por Dios y el Espíritu de Jehová vino sobre David. La Biblia dice así, ¿no?
y que en la vida de la fe él ha experimentado continuamente la ayuda de Dios. Sí, desde este momento, a pesar de que pasaba muchos tiempos, dificultades, pero siempre ha experimentado continuamente la ayuda de Dios. ¿Por qué? Vino sobre David el Espíritu de Jehová, ¿no? Cuando David esté con las ovejas, David, ¿qué hizo? Se aparecieran el león o el oso y se le llevaran las ovejas. ¿Qué hizo? Le siguió y luchó contra ellos. Al fin le cobró de las ovejas, ¿no? David supe que Dios se guardó a él. David supo. Es verdad también. Además, David luchó contra Goliat. ¿Conoce, no? Contra Goliat. En ese momento también David experimentó la ayuda de Dios. Solamente con su poder no puede vencer. Con ayuda de Dios, él ganó contra Goliat, ¿no? En ese momento también David experimentó la ayuda de Dios, ciertamente. Y Saúl, conoce Saúl, ¿no? Saúl estaba envidioso y celoso de David. Por lo tanto, David tuvo gran dificultad por Saúl. Un día, por la envidia y celos, Saúl lanzó una lanza larga a David para matarlo. Pero Dios le ayudó a evitarla. La Biblia explica sobre esto, su ayuda de Dios. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 10 al 11, dice así: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo: esclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Dios ayudó. Saúl intentó matar a David, pero no lo pudo. Cada vez que David tenga dificultad, Dios le ayudó dramáticamente a evitarla. Así, muchas veces Dios le ayudó a David, siempre. Por eso David está recordándose de su pasado, a pesar de que está pasando un tiempo muy difícil, recordándose de su pasado, que Dios siempre le ha dado su ayuda, ¿no? Dios le ha ayudado a él siempre, hasta ahora. Cuando tengamos una dificultad, necesitamos reflexionar sobre el pasado, como David, para nosotros también. Ahora, mire, David está huyéndose descalzo, tan miserable. Su hijo se rebeló, su hijo. Está escrito que David se huyó llorando, sí, llorando. Segunda de Samuel, capítulo 15, explica muy bien sobre esto. Huyó llorando, sin zapatos, descalzo. En ese momento, ¿cómo estaba su corazón? Imaginemos, ¿cómo estaba su corazón? La gloria de David se desvaneció en un momento, sí. Desvaneció, un momento. David cruzó el torrente de Cedrón, huyéndose sin zapatos. El torrente de Cedrón es una valle que fluye fuera de la ciudad de Jerusalén.
Este valle era el más sucio de Israel, sí, más sucio, sin zapatos. Cruzó este torrente de Cedrón. Si mata a los animales en el templo, tira toda esa sangre en el valle Cedrón. Sí, ese momento es la situación peor a David. Mucho peor, pero él está recordándose de su pasado, está orando. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Esto es su oración. Estoy en gran dificultad, pero Dios, ayúdame. Ahora, como antes. Imaginemos esta escena, ¿no? A pesar de que muy difícil, él está orando así. Y mi vida también. Mirando mi vida, tal vez podemos pasar un tiempo muy difícil, pero comparando con la vida de David, ¿cuál es más difícil? Pero rey David así estaba orando, reflexionando su pasado, que Dios siempre ayudaba a él, ¿no? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Esto es la verdad, ¿no? Dios siempre hizo esto. Aquí Salmos capítulo 18, versículo 19, también versículo 36, dos versículos. Si lo tienen, leamos juntos. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Esto también es un salmo de David, salmo de David. Está alabando a Dios, sí, alabando a Dios, que le ha dado la salida siempre en el caso de dificultades. Así también está orando. Salmo de David también. Es lo mismo para nosotros, sí. Con este acontecimiento podemos entender sobre nuestra vida que guía a Dios, ¿sí? Nosotros también somos cristianos, recibimos la salvación y Dios está junto con nosotros y así guiando. A través de este acontecimiento de David podemos entender nuestra vida. Puede llegar una dificultad mientras mi vida, pero ¿cómo trata Dios a mi vida? A través de este acontecimiento podemos entender y también podemos tener una confianza en Dios, ¿no? Esto también es un salmo de David. A medida que llevar la vida, encontramos dificultades también, ¿no? Si acaso estoy en gran dificultad, hay que pensar en el pasado entonces también. ¿Cómo pude recibir la salvación? ¿Y cómo Dios me ha guiado hasta ahora? Cuando lo pienso, estas cosas, en el pasado y hasta ahora también Dios me ha ayudado. Entonces, me ayudará en el futuro, indudablemente. También podemos creerlo así. Por eso aquí, Salmos 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 1, dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. David está orando así, ¿sí? A través de su oración podemos entender nuestra vida también.
cuando estaba en tiempo de crisis, el Señor, tú me ayudaste dramáticamente para vencer la dificultad. Me diste la salida y me guiaste al camino espacioso. Así que ahora también ten misericordia de mí. Escucha mi oración, por favor. Así podemos orar, ¿no? ¿Cómo era su corazón orando así? ¿Qué sentirá? ¿Qué sentía? De verdad, Dios me ayuda esta vez también. Dios me librará. Tuvo tan convicción. ¿Sí? Corazón de David. David oró a Dios y tuvo creencia que Dios responda y esté con él. Él tiene confianza. Aquí Salmos capítulo 3, versículo 3 al 6, yo voy a leer. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Así también está orando. La gente a su alrededor dice que la vida de David ya terminó. Dios no le ayuda. Pensaban así. Pero David sabía que Dios esté con él. Estaba sosteniendo a él a mano y responderá. Por lo tanto, aquí dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Él creyó que Dios le ayudará esta vez también. Sí. Y por fin le restauró al trono también. Él creyó. David está hablando a la gente debido a esta convicción. Aquí, versículo 2. Versículo 2, miremos en la pantalla, leamos juntos. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Quién son hijos de los hombres? ¿Quién? Indica a los enemigos de David, sí, en este momento. Enemigos de David. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? David era un hombre glorioso. Él era un pastor de ovejas. Y se hizo el rey, ¿no? Desde un pastor de ovejas, y se hizo el rey. Él fue glorificado por Dios especialmente. Era un hombre ungido por Dios. Y recibió la promesa que vendrá Mesías a través de sí mismo. Tiene promesa de Dios. Aunque cometió un error y se cayó, pero él era un hombre glorioso. David era un hombre piadoso. Pero Absalón es alborotador, ¿sí? Alborotador. Sin embargo, muchas personas abandonaron a David y se unieron al lado de Absalón. Es tan tonto, sí, es tan tonto. A través de David, Dios formó el reino unificado y está formado la historia de él. La gente lo ha visto todo, la gente, israelitas, lo ha visto todo,
Dios trabaja por medio de David. ¿Entendían? A pesar de eso, la gente estuvo en contra de David. Sí. Tiene muchas enseñanzas, ¿no? Por eso David está hablando. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Volveréis mi honra en infamia, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. David es un hombre ungido por Dios, pero la gente no lo sabía exactamente. Nuestra época también, lo mismo. Nuestra época, mirando nuestra vida. David es la sombra de Jesucristo, ¿no? Es la sombra de Jesucristo. Mucha gente en realidad no reconocen a Jesucristo y además van a contra de Él, Jesucristo. Deshonra la gloria de Cristo. Piensan a Jesús de ligero, ¿sí? La gente de nuestra época lo hace. Sí, es verdad, Jesús es el Hijo de Dios. Con conocimiento todos saben. Sí, es verdad, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios que vino en carne. Él murió y resucitó. Con su conocimiento, todos saben. Sí, es verdad. Todos dicen así, pero en realidad, creerlo sinceramente, ¿cómo piensan? Sinceramente, lamentablemente, no. Muchas personas, no. Si vemos sus vidas, Jesús no es más importante que su familia, que su vida. Es más importante su vida que Dios. La gente dice que ellos creen. Yo creo. Pero la forma de vivir no es así. Podemos entender mirando su vida. Él tiene la fe o no. Y también Jesús es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? La Biblia explica muy exactamente, claramente. La iglesia es donde que ha recibido la gloria del Señor. El lugar donde está llena la gloria del Señor es la iglesia. Estamos reuniendo aquí en la iglesia. Hay una iglesia que establecida por el Señor. Y el Señor mostró su obra y capacidad a través de su iglesia. Así trabajando. Pero la gente no conoce la iglesia correctamente. Es tan lamentable. Solo piensa un lugar donde se reúnen los creyentes, un lugar donde adora un momento solo en domingo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza de la iglesia es Jesús, Señor. Los salvos son iglesias. Los salvos son iglesia. Dios trabaja por medio de esa iglesia. Aquí dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? David es un hombre ungido, por lo tanto, estaba seguro de que finalmente se recuperará. Es muy seguro, pero por eso no se desanimó, no se desanimó. Él se convenció de que Dios le ha ayudado, hasta ahora también. Esté con él, de momento también. Y esté escuchando su oración. David creyó en el que se recuperará. David creyó esto. Y le da pena por mirar la gente en la que está contra de él. Aunque está en una situación muy difícil, está preocupándose por los enemigos.
¿Por qué? Él creyó exactamente la ayuda de Dios. David fue glorificado como el hombre escogido por Dios y su vida está en el plan de Dios. Él creyó esto. Él sabía exactamente su plan. Y además, él es un hombre ungido por Dios, especialmente. También Jesús también. Jesús no se preocupó por sí mismo cuando él fue crucificado, ¿no? Él también, mire, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. San Lucas 23, 34 dice así, ¿no? Él oraba para enemigos, para las personas, ¿no? En nuestra época hay unas personas que se oponen a Jesucristo, que vino con carne. Lo es un gran pecado. Sí, es gran pecado. Alguien dice que quien se atreve y enfrentar a Jesús, yo no lo hago, soy cristiano, pero la vida que viviendo sin relación con Jesús está en contra de él, sí, está en contra de él, o sea, es el enemigo de Dios. Por eso tenemos que pensar bien sobre nuestra vida. Yo puedo hablar con mi boca, yo creo en Dios, yo soy cristiano, sí, pero mirando su vida, ¿cómo está? Está viviendo sin relación con Jesús. En realidad, este concepto está en contra de él, sí. Tenemos que pensar bien, ¿no? Reflexionando mi vida. Yo realmente estoy viviendo fielmente ante Dios, con relación exacta con Dios. Solamente yo está hablando con mi boca, yo creo en Dios, yo tengo la fe, y mirando mi vida, ¿cómo está? Es muy importante. Tal vez puede ser, es un estado en contra de él, ¿no? O sea, es el enemigo de Dios. Aquí Santiago 4, versículo 4, yo voy a leer. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago dice así, ¿no? ¿Entienden, no? Aquí Romanos capítulo 1, versículo 21, miremos la pantalla, leamos juntos. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue exteneblecido. Aquí explica muy bien, ¿no? Un estado del hombre. Aquí dice, habiendo conocido a Dios, aunque ha dicho que conozca a Dios, pero realmente no conoce correctamente. Muy lamentable, ¿no? Hay muchísima gente que creen en Dios con su propia manera en nuestra época. Sí, en nuestra época. Las personas que creen en Dios no por lo que quiera Dios, sino por la satisfacción de sí mismo. Tan lamentable. Tenemos que pensar bien, ¿cuál es el criterio de creer en Dios? ¿Con mi pensamiento o con criterio de Dios, la palabra? Durante toda la semana, vivir sin Jesús. Pensemos,
durante toda la semana vivir sin Jesús y visitar a la iglesia solo el domingo, quedarse por 2 o 3 horas, creer en Él de esta manera, y también está diciendo, yo creo en Dios, porque yo vengo aquí en la iglesia en domingo, 2 o 3 horas, por eso yo creo en Dios, mirando nuestra vida. Es muy importante. La indiferencia hacia Jesús es también una oposición. Dios creó el mundo y está dirigiendo todo. Esto es Dios, sí, creador. Además, Dios quiere que la vida sea perdonada por medio de Cristo y sirva a Dios correctamente. Esto es lo que quiere Dios. Conocer a Jesucristo es el propósito de la vida y la cosa más fundamental que la vida tiene que hacer. Esto es el propósito. Pero si vivimos la vida sin Jesús, sin Dios, eso es gran pecado, gran pecado. Si no conoce a David como israelitas en esa época, es un hombre muy extraño, sí. Porque él era rey y también estaba mostrando muchos milagros a través de su vida. Dios mostró a través de David. Entonces, todos los israelitas conocían a David. Pero por eso, si no conoce a David como israelitas en esa época, es un hombre muy extraño. Y no puede juzgar lo que debería estar en el lado de David o en el lado de Absalón. Seguramente hay un problema fundamental en el corazón. Sí, también. Ellos tenían que juzgar lo que debería estar en el lado de David. ¿Por qué? Ellos estaban mirando, ¿sí?, que Dios trabajaba a través de David. Entonces, tenían que estar en el lado de David. Pero si no puede juzgar esto, yo tengo que estar en el lado de David o lado de Absalón. Es muy largo, ¿no? Tenía que distinguir exactamente. Pero si no puede juzgar esto, él es un hombre muy extraño. En nuestra época también, pensemos. Si no podemos juzgar lo que debería estar en el lado de Jesús o en el lado del diablo, en el lado del mundo, sí, es un problema grave. Pero nosotros sabemos exactamente. Obviamente, tenemos que saber exactamente. Pero lamentablemente muchas personas en el mundo no pueden distinguir esto. ¿Sí? ¿Por qué? No tienen concepto de Dios, Jesucristo. No sabían por eso. Además, si no podemos distinguir entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa también, es un gran problema también. A pesar de que recibimos la salvación, pero no podemos distinguir esto, no tiene sentido. Sí. Si una persona hay una persona, todavía no pueden distinguir entre la iglesia verdadera y iglesia falsa, él tiene que escuchar otra vez el seminario. Sí. Tiene que chequear sobre su fe. Sí, este concepto es muy importante. En la época de David, muchas personas estaban así, ¿no? Cuando Absalón rebeló
su país, este momento muchas personas estaban confundidos. ¿Sí? ¿En dónde yo tengo que estar? ¿En dónde? Pero lamentablemente muchas personas estaban en el lado de Absalón. Es tan necio, tan miserable, ¿no? En tiempo de David, la gente eran gobernada por él. Sí, eran gobernada por él. Las personas vieron que David hizo el reino unido y Dios trabajó por medio de David. Todo vieron, pero mucha gente se opusieron a David y estuvieron en el lado de falso. No tienen ningún poder de discriminación. Por eso David dice así. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Dijo así. Sabed, por favor. Tiene que saber, es decir, despertados. Y luego dice capítulo 4, versículo 4. Aquí, versículo 4, leamos juntos. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ahora, viendo la situación de Israel, es caótica, ¿no? Sí. El rey está expulsado sin zapatos. Parecen los justos van de mal en peor y los malos están bien. Esta frase significa, aunque estemos en el caos, tenemos que estar tranquilo y calmado, tranquilo y calmado, esperando un poco más con calma y cuidado. Y penséis bien que deberíais apoyar a Absalón o a David. Si los hombres están impacientes, borrosa el juicio. La gente se mueve fácilmente por cualquier caso. Corazón de los hombres, fácilmente. Absalón es un hombre muy guapo. Su cara es muy guapo y atractivo, una persona muy atractiva. Pero su interior es totalmente falso. Ahora David huye descalzo y está en un desierto solitario. No está en el palacio. Sin embargo, primero, clamar la emoción momentánea y después pensarlo con cuidado y calma. Podemos ver quién es el hombre ungido por Dios y a través de quién Dios trabaja. Podemos ver con esta condición, cuidado y calma. Si la gente se pone en contra de David, hasta el final se vuelva fatal. Así que Dios dijo así, temblad y no pequéis. Se refiere que no debería estar en contra de un hombre piadoso. Dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Significa calmar. Estar tranquilo y calmarse a corazón
Entonces, la gente puede darse cuenta, me han engañado, estoy haciendo mal. Puede entender. Aquí Salmos capítulo 4, versículo 5 también. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. ¿Qué significa? Sacrificios de justicia. Sacrificios de justicia. Pareció que Absalón servía a Dios, pero él ofrecía sacrificios falsos. Sí, Absalón. Absalón dijo, he hecho una promesa a Dios, pero realmente fue solo para usar el nombre de Dios, para usar el nombre de Dios. Su interior fueron totalmente falsos, mentiroso. Ofrecer sacrificios de justicia y confiad en Jehová. ¿Qué es el sentido de sacrificios de justicia? ¿Qué significa? Tener buena relación con Dios viviente y hacer bien ante Dios. Esto es sacrificios de justicia. Sí. Buena relación, tener, primeramente. En aquel momento, el correcto es lo que estar en el lado del hombre ungido y ayudar a él en el lado de David. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para Jehová y para ofrecer sacrificios de justicia en nuestra época? Confiar en Cristo, ayudar a la iglesia, esforzarse y trabajar juntos para el trabajo que ampliar el reino de David, el reino de Dios. Eso son sacrificios de justicia en nuestra época. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Tendríamos las dificultades entre nuestra vida cristiana. Podríamos ser miserables. En ese momento, nos recordemos nuestro pasado, ¿sí? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ayúdame esta vez también, ¿sí? El Señor sabe quién confía en Él. El Señor sabe exactamente. Versículo 6, miremos en la pantalla, leamos juntos. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Cuando estalló la rebelión en un país y estaba desordenado, cuando estaban llenas las mentiras y los malos ganaban fuerza, puede parecer que sea desaparecido la verdad y Dios está abandonando todo. La gente que anda por la verdad tienen este corazón. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? De repente estalló la rebelión en el país. Es una inmoralidad, ¿sí? Es una inmoralidad que un hijo traicione a su padre, tome el trono y intente matar a su padre. Es una inmoralidad, ¿sí? Son totalmente mentiras. Aunque ocurrió este gran pecado, muchísima gente apoyó a Absalón y se rebeló, ¿sí? Mirando este caso, dicen que hay una verdad en el mundo
o hay un bien en el mundo. Muchas personas pueden pensar así, ¿no? Hoy en día también, mucha gente dice así: hay un bien en el mundo, en realidad hay una verdad, existe Dios bueno. Muchas personas piensan así. Algunas personas podrían responder: no existen, no existen. Pero existe Dios como la verdad y el bien. Existe Dios. Por eso tenemos que chequear con la Biblia, ¿no? Existe. ¿Qué es el bien? La palabra bien sale primera vez en Génesis capítulo 4. Primera vez. Dice a Caín que no hiciste bien, y a Abel dice que hiciste bien. Apareció primeramente en capítulo 4, palabra bien. Este significado podemos entender con este acontecimiento. Caín, que no hiciste bien, ¿no? Abel, que hiciste bien. Este momento usa palabra bien. Recibir la salvación. Este acontecimiento relacionado con la salvación, ¿no? Recibir la salvación por confiar en Cristo es el bien. Dijo así en la Biblia. También en San Juan capítulo 6, Jesús dijo que es el bien creer en Cristo. Sí, capítulo 6, San Juan. Esto es el significado correcta, la palabra bien, ¿no? Lo mejor es creer en Cristo y ser salvo. Y podemos vivir bien solo por la salvación, ¿no? Muchos, dice aquí, muchos son los dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Es lamentaciones de la gente alrededor, sí. Entonces, tenemos una responsabilidad, los cristianos, tenemos una responsabilidad que debemos mostrar la verdad a los que nuestro alrededor, sí. Bien. ¿Cuál es el bien? La gente tiene costumbres de imitar, sí, la gente. Por eso, si alguna persona entre nosotros de verdad recibe la luz del Señor y anda por la verdad haciendo bien, otra persona imítalo y vive como esa persona. Así podemos predicar. También David da un testimonio maravilloso en la situación difícil. Aquí, Salmos 4, versículo 7, miremos la pantalla, leamos juntos. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Aquí dice, aquí está una frase importante, muy importante. Tú diste alegría a mi corazón. David tiene algo, sí, tiene algo. También hay algo mismo en el interior de nosotros, interior de los cristianos, como David. Los cristianos tienen el tesoro en el interior, tesoro, Espíritu Santo, ¿no? Los salvos tienen alegría que Dios dio en el corazón. Esto es la salvación, ¿sí? Real salvación, real tesoro. David se huyó sin zapatos y está en el desierto solitario, porque su hijo quitó el trono y ocupa el palacio. El rey está en el parte inferior. Sin embargo, tiene alegría. Sí, así confesó. Él tiene alegría. Esta es la alegría que dio Espíritu Santo, ¿no? Y la alegría verdadera.
es la alegría sincera también. ¿Por qué? Dios le dio. ¿Sí? Esta alegría es mayor, dice, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. La alegría que Dios da no puede comparar con el deleite del mundo. No puede comparar. Los cristianos tienen la alegría distinta de la del mundo, ¿sí? Sí, totalmente diferente. Entonces, pueden gozarse y alegrarse antes de la angustia, ¿sí? Aquí, versículo 8, por último, versículo 8, miremos en la pantalla, leamos juntos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Su confesión de David. Aunque David está en el desierto solitario por la rebelión de Absalón, su hijo, pero está confiando en la ayuda y la promesa de Dios. Sí. Por eso dice, en paz. Por eso dice así, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Su confesión, sí, muy preciosa, ¿no? La Biblia dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos capítulo 23, versículo 6, dice así, ¿no? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿no? Como su confianza, después de todo, Absalón se murió. Sí, esto es el resultado. Absalón se murió y David se restituyó al trono. Sí, esto es el fin. Él fue utilizado valiosamente hasta final. Porque David es como un hombre piadoso, ¿sí? Se faltaba, era débil también y cometió error, pero tuvo la confianza, certeza hacia Dios. Él creyó en Dios hasta final. Su fe, muy segura. Hay un dicho que David es un hombre perfecto en toda su vida, excepto el hecho de Urías. Él vivía con el corazón solo hacia Dios. Todo el poder pertenece al Señor. Todo el poder, ¿sí? Por eso, si vivimos confiando en el Señor, en cualquier caso, cuando estamos en angustia, el Señor nos hará ensanchar, como el versículo 1, ¿no? También nos dará la alegría y nos hará vencer la aflicción y la adversidad. Esto es verdad. A través de el acontecimiento de David, hoy hemos aprendido sobre Dios, ¿sí? Que guía nuestra vida. A pesar de que estaba pasando un tiempo muy difícil, rey David, él era rey, pero sin zapatos salió su palacio, ¿sí? Por su hijo tan miserable. Esto era su vida, ¿no? Por eso él pensaba que su vida todo terminó, pero humanamente
podemos pensar así, pero no, porque él tenía fe hacia Dios, fe segura, ¿sí? Y también él tenía confianza en Dios y también tenía experiencia que Dios ayudaba siempre su vida en pasado, cuando estaba en angustia, ¿no? Por eso, confiando en esto, él puede orar fielmente ante Dios y también recibir ayuda de Dios, como siempre. Esto es la vida cristiana también, nosotros también. Entonces, tenemos que pensar bien en qué posición tenemos que estar, ¿sí? Posición de la iglesia o posición del mundo. Siendo los cristianos, tenemos que pensar bien y guardando estas enseñanzas y vamos a vivir más correctamente y adecuadamente. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos las gracias por salvarnos y hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos esta oportunidad que estudiamos tu palabra poderosa. Ayúdanos, guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra y ayúdanos también para que podamos entender tu voluntad y seguir tus pasos. Ayúdanos para permanecer bien en la palabra y en la iglesia. Y te pedimos para que muchas almas perdidas vuelvan a Cristo a través de nuestra vida adecuada para el Evangelio. Queremos que sea glorificado Dios a través de nuestra vida. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.